La economía actual se mueve con un alto grado de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. La inflación impacta principalmente a los hogares más pobres. Por eso hablamos con Héctor Rosso, director de Economía de la Universidad de la Gran Colombia, para entender esta asociación que se hace entre la inflación y la pobreza. En este momento, la inflación se volvió el gran problema económico de todas las economías, en general en Europa, en América Latina, el mismo Estados Unidos, que es un país que históricamente se había caracterizado por niveles de inflación muy bajos, pues se han disparado 1 o 2 dígitos. En el caso de Colombia, la inflación casi está llegando al 10%. Y hay algo muy importante, cuando uno ve los datos del DANE y ve la inflación según el estrato socioeconómico, en las capas medias y altas, la inflación es por debajo del promedio nacional, estamos hablando casi del 8%, pero en los lugares más pobres, la inflación llega casi al 11%. O sea, entre más pobre, más lo golpea la inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una persona que tiene plata, que gana unos 10 millones, para poner un ejemplo, puede destinar 2 millones de pesos al mes en alimentos. Pero una persona pobre, que gana el salario mínimo, destina más del 70% a alimentación, transporte, vivienda, que es justamente los rubros que más han subido. Entonces, claramente, para una persona rica, que la comida se vuelva más cara, que los servicios públicos se vuelvan más caros, sí le afecta, pero no tanto como el pobre, que tiene que destinar buena parte de sus recursos a ese tipo de gastos donde la inflación más está golpeando. Entonces, la inflación sube y al mismo tiempo el coletazo en el impacto de la pobreza, porque todas estas personas siguen ganando lo mismo, pero ahora tienen que consumir menos porque pues la plata sigue siendo igual y eso está impactando en la pobreza. Aquí hay algo interesante y es que la inflación que estamos viendo hoy en Colombia es lo que uno llama inflación por oferta. Cuando es inflación por demanda, la política monetaria contractiva, o como dice uno, suba las tasas de interés para que haya menos dinero en la economía y la inflación se frene. Eso es una medida que trata de atajar la inflación por demanda. Pero cuando hablamos de inflación por oferta, estamos hablando de una inflación que se genera, por ejemplo, por la guerra en Ucrania. Estamos hablando de que el dólar se volvió muy caro, entonces los productos que compramos del extranjero son mucho más caros. Entonces, un desafío para las autoridades monetarias y para el próximo gobierno es repensarse cómo atacar la inflación más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. ¿Eso qué va a implicar también? Pues obviamente pensar otras medidas, por ejemplo, desgravaciones arancelarias, subsidios, abrir nuevos mercados, subsidiar alimentos, que son medidas que obviamente chocan con el tipo de modelo económico, porque en Colombia siempre hemos privilegiado la disciplina fiscal, la eficiencia monetaria, el equilibrio macroeconómico, más que un tema de igualdad o de equidad social. Como este gobierno que llega es un gobierno más de izquierda, creo que ahí vamos a tener un desafío interesante de cómo lidiar con un tema monetario, como tradicionalmente se hace, frente a un tema de pobreza que demanda otro tipo de políticas muy diferentes.